realidad el único enemigo de nuestra alma es el pecado grave. Y por eso nosotros debemos insistir muchísimo siempre, aunque no es solamente la parte negativa, la parte espiritual, la lucha contra el mal, sino la práctica del bien, pero muchas veces es bueno para cada uno de nosotros meditar las consecuencias del pecado mortal, no solamente en aquello que ofende a Dios o que perdemos el cielo, sino en merecer el infierno. Hubo una época en la iglesia en que desde las autoridades máximas se decía: prediquen sobre el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es una terrible realidad y la persona que vive en pecado mortal es como que está suspendida sobre el infierno con apenas un hilo que se puede cortar en cualquier momento, porque esa es nuestra vida. Hoy somos y dentro de 5 segundos o 1 segundo ya no soy más. Cualquier cosa puede ser causa de mi muerte, y si me encuentro en pecado mortal me voy al infierno. Los santos meditaban en las penas del infierno. Les voy a leer de este librito, bastante resumido, las penas de los condenados. Y la petición es siempre el santo temor de Dios. En el infierno se padecen 2 tipos de pena. Es la pena de daño y la pena de sentido. Vamos a ver primero la pena de daño. Es carecer de la vista de Dios. Es la más grande de las penas, porque pena es privación de un bien, y Dios es un bien infinito. Luego, la privación de la vista de Dios es la privación de todos los bienes. Supongamos que un hombre tiene un número casi infinito de bienes de gracia, de naturaleza y de fortuna. Todo cuanto se pueda fingir, si de repente se le privara de todo y se acumularan en él todas las miserias de todos los hombres miserables del mundo, ¿qué pena sería esta? Inmensamente mayor es la pena de daño, porque priva de un bien infinito. Además, la pena podría ser gravísima, pero poco duradera, y sin embargo, la pena esta de daño es eterna. Cuando los sacerdotes o los catequistas tienen que explicar la pena de daño, a veces es difícil, y más que nada a un niño, explicarle lo que es la pérdida de Dios, porque en realidad, como todavía no hemos gozado de la vista de Dios, no tenemos, ya seríamos bienaventurados en ese caso. Suele pasar que uno dice, bueno, si lo peor del infierno es no poder ver a Dios, bueno, pues no parece una pena tan grande, porque aquí en la tierra, a pesar de todo, de no ver a Dios, no es una pena la que sentimos. Sin embargo, nos dicen todos los padres espirituales, como dice San Agustín, que el alma ha sido creada para Dios y solamente Dios puede llenarla. En el momento en que se produce la muerte, cuando se produce la separación del alma y del cuerpo, es como que el alma en ese momento se da cuenta con toda su intensidad lo que significa Dios. Es como si el alma en el momento de la muerte dice, lo primero que dice al separarse del cuerpo es decir, Dios, ¿dónde está Dios? Quiero solamente a Dios, lo único que me satisface es Dios. Y como si estuviera con un resorte, un elástico tensísimo, busca inmediatamente volver a aquel que la creó. Y si hay un pecado mortal, choca contra ese pecado mortal y ahí mismo se da cuenta, en ese instante, de que nunca, jamás, por todas las eternidades, va a poder gozar de aquello para lo que fue creado, que es el cielo, el poder ver a Dios, el gozar de Dios. Pero por eso también está la pena de sentido, porque precisamente como no nos damos cuenta bien lo que significa poseer a Dios, Dios en su inmensa misericordia puso también las penas de sentido para que tuviéramos remotísimamente una idea de lo que significa perder la posesión de Dios. La pena de sentido consiste en padecer para siempre tormentos indecibles y horrorosos. Padecer en todos los sentidos, en los ojos, en los oídos, el olfato, el gusto,
el tacto, padecer para siempre el tormento del fuego en el cuerpo y en el alma. Fíjense que aquí en la tierra uno de los mayores dolores producidos es por el fuego. ¿Quién puede soportar poner un dedo solamente sobre la llama de una hornalla? Es instintivamente, apenas toco el fuego, lo retiro con un grito de dolor. Si un hombre padeciese el fuego de una llama de vela solo por espacio de una hora, ¿qué tormento sería? Si un hombre ardiese vivo en un horno por espacio solo de un día, abrazándose sin morir, qué terrible tormento. ¿Qué será vivir eternamente, abrazándose eternamente, siempre ardiendo y siempre vivo? La pena de infamia. Esta infamia es tanto mayor cuanto la pena es más grave. El tribunal más alto, la sentencia más justa, el reo más conocido. Pues qué pena mayor que el infierno, qué tribunal más elevado que el de la justicia divina, qué sentencia más justa que la de la sabiduría infinita, qué reo más conocido que el conocido por todo el mundo. Además de la infamia de la pena, tendrá el condenado la infamia de la culpa, infamia tanto más intolerable cuanto el delito es más grave y mayor el número de ellos. Una infamia eterna, porque el pecado será eterno, y los demonios, ángeles y hombres que le tengan por infame, eternos, y eterno el juez que lo aborrecerá para siempre. Si yo he merecido esa pena por mis pecados, todas las humillaciones que me sobrevengan aquí en la tierra serán infinitamente menores que las que debía estar sufriendo en el infierno para siempre. Y también la pena del destierro, porque será terrible por ser arrojado el condenado a un lugar inmundo, oscuro, en compañía solamente de demonios y de condenados y de toda la hez del mundo, privado del cielo, región de vivos, región de paz, caridad y gozo, morada de los ángeles. También la pena de cárcel. No solo es destierro el infierno, sino también cárcel. Pena grandísima para el cuerpo del condenado, pero más que nada para el espíritu. Para el cuerpo porque será castigo de sus libertades antiguas. Para el alma porque siendo libre estará ligada a un cuerpo encendido, como dice San Agustín. Esta cárcel será estrechísima y los cuerpos estarán como uvas en el lagar, como da a entender la Sagrada Escritura. Será cárcel y al mismo tiempo pozo de fuego, sentina de todos los cuerpos muertos de los condenados, cárcel sin aire, sin luz ni salida. Y después la pena de muerte. El mayor mal de este mundo es la muerte, porque quita la vida, fundamento de todo bien. Pero la muerte de los condenados es una muerte viva, una agonía sin fin, un sufrir todo lo horrendo de la muerte, sin esperanza de perder la vida para dejar de sufrir. Es como si uno estuviese enterrado vivo, sin ver sino tinieblas, ni oír sino pisadas, ni oler sino podredumbre, ni tocar sino la caja, ni comer sino sus propias carnes podridas, y eso sin acabar de morir nunca, siempre vivo y siempre con tan horribles angustias de muerte. La muerte de los condenados será doble, la muerte de la culpa y de la pena. La muerte de la culpa será eterna, porque nunca desaparecerá el pecado, y la muerte de la pena será eterna, porque nunca desaparecerá la pena. ¿Qué será la muerte del condenado, cuando el mayor premio que podría dársele es la muerte ordinaria, que es el mayor mal de este mundo? Líbrame, oh Dios mío, de la muerte eterna, en aquel día tremendo, en que se han de conmover los cielos y la tierra, cuando vengas a juzgar al mundo por el fuego. Cuando venga la tentación, cuando aparezca el demonio proponiéndonos el pecado, que es un placer que dura apenas unos instantes, pensemos
cuando no es suficiente el amor de Dios o el deseo del cielo, que muchas veces en nuestra pobre naturaleza humana no son suficientes por lo arduo de la tentación, siempre pensemos en el infierno. El infierno es uno de los motivos más que suficientes para dejar de pecar. Y no temamos pensar en el infierno. La misma Virgen Santísima a los niños de Fátima, pequeñitos, les mostró el infierno. Cuando me dicen a mí, no, padre, hablarles por los modernistas, ¿cómo le vamos a hablar del infierno a los niños que se van a asustar, que se van a complejar? Hay que decírselos. La misma Virgen María se los mostró a los niños de Fátima. Y Lucía llegó a decir que era tan espantosa esa visión que duró apenas un instante, que si hubiera durado unos instantes más, hubieran muerto del horror, del miedo que eso solamente les produjo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Por el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.